El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, acudió ayer a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para prestar declaración como testigo por el caso Negreira, es decir, por los pagos de más de 8 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante casi 2 décadas. El mismo que se permite ir dando lecciones sobre la identidad del Barcelona, la identidad del Real Madrid, lo que debería hacer es responder a las preguntas ante la jueza, a las preguntas realizadas por el abogado del Real Madrid, para las cuales no tiene respuesta. Tampoco la tuvo a su salida a los juzgados. Vais a ver, se quedó Joan Laporta sin palabras. Presidente. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo ha ido? Presidente, ¿qué le ha dicho? ¿El coche no está? ¿Qué le ha dicho la jueza? Le he dicho a la jueza, presidente. ¿Qué ha declarado, presidente? ¿Cómo ha ido? ¿Le ha apretado mucho el abogado del Madrid? ¿Quiere lanzar algún mensaje? La abogada del Madrid Salut le ha i dicho algo, seguretat. presidente. ¿Le ha apretado mucho el abogado del Madrid? Continuamos en un momento clave en el caso Negreira, con las declaraciones como testigo del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ante la jueza. Además, también han declarado como testigos los exentrenadores del Barcelona, Ernesto Valverde, ahora en el Athletic Club, y Luis Enrique, que dirige al Paris Saint-Germain, ambos a través de videoconferencia. Según lo que publican los diferentes medios de comunicación, el presidente del Fútbol Club Barcelona ha negado este viernes ante la jueza que durante su primer mandato al frente del club pagara al ex vicepresidente de árbitros José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero para que los árbitros favorecieran al equipo, pues el Barça era un ejemplo en el mundo por los jugadores que tenía. Además, el mandatario azulgrana, que ha sido interrogado durante casi una hora, ha recalcado que el Barça pagó por unos servicios que realmente se realizaron, como son los informes de los árbitros, unos desembolsos que le vinieron heredados del anterior presidente del club, Joan Gaspart. El presidente del Barça también se refirió a los 629 informes, la mayoría del exdirigente arbitral, que están aportados a la causa. Los anteriores documentos, ha precisado, no están en los archivos de la entidad azulgrana, porque al cabo de unos 5 años se destruyen porque carecen ya de utilidad. Unos documentos que tanto Luis Enrique como Valverde en su declaración, tal y como publica el medio de comunicación El Mundo, no conocían los informes de Negreira que el club pagaba. Añade que Luis Enrique y Valverde desde París y Bilbao respectivamente han declarado que no los he visto, no sé si existen y además me daban igual. El entrenador asturiano también ha negado haberlos visto o usado y ha indicado que no tenía conocimiento de si existían o no. El diario Crónica Global va más allá, señalando que Luis Enrique y Valverde no ayudan al Barça con el caso Negreira. También añade que los exentrenadores culés prestaron declaración en calidad de testigos junto a Laporta y, lejos de defender al club azulgrana, negaron saber nada sobre la existencia de los citados análisis. En el medio de comunicación El Desmarque se afirma que Luis Enrique ha asegurado que no tenía conocimiento de estos informes, como Ernesto Valverde, que ha afirmado que no había visto nunca los informes, que no sabe si existen y que igualmente le daba igual, porque no los hubiese utilizado. Por último, el medio de comunicación El País resume la contradicción en las declaraciones, ya que Laporta declara por el caso Negreira y dice que recibió hasta 600 informes sobre árbitros, pero Valverde y Luis Enrique niegan haberlos usado. Y todo esto es lo que Joan Laporta no puede explicar a las preguntas del abogado del Real Madrid ante la jueza. Lo recoge de esta manera Miguel María García Cava, que es abogado. No puede explicar por qué los pagos crecieron un 800%. No puede explicar por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban los pagos como meras liberalidades. No puede explicar por qué el club ocultó información a Hacienda, a Fiscalía, al Compliance y hasta a sus propios auditores. No puede explicar que el primer encargo documentado fuera una factura por packs de aloe vera. No puede explicar un mundial analizado antes de jugarse. No puede explicar que los informes técnicos incluyeran información privada de árbitros, imposible de obtener sin influencia interna. No puede explicar por qué un hijo que dice no saber nada de los pagos a su padre era, según el club, el autor de unos informes
informes que él ha reconocido cobraba por otro lado. No puede explicar cómo un analista en Turquía podía simultáneamente analizar la Liga Española. Y más análisis de lo que está sucediendo con el caso Negreira, escuchamos a Eduardo Bañón, de Fanáticos Real Madrid, y al periodista Ramón Álvarez de Mon. Estaban citados primero Valverde y Luis Enrique, que han comparecido de manera telemática, y bueno, les iban a hacer preguntas muy concretas sobre si tenían conocimiento de esos informes, si los utilizaban. Insisto, informes del hijo, ¿vale?, de Negreira, y han dicho básicamente los dos que no tenían conocimiento de esos informes, que nunca los solicitaron, que no los manejaban, ¿no?, que no los necesitaban, en definitiva, ¿no? Esa explicación del Barcelona de que se contrataban informes, pues aunque fuesen los del hijo, insisto, no caigamos, ¿no?, en la confusión que tratan de instalar en nuestras cabezas. Pierde mucha fuerza, ¿no?, ese argumento de los informes cuando ni siquiera los entrenadores los utilizaban, ¿no? ¿Qué fundamento podían tener entonces esos informes si ni siquiera eran empleados por el cuerpo técnico? Con lo que le gusta hablar a Laporta, con lo que le gusta ser, bueno, pues así muy optimista, bueno, pues silencio sepulcral, ¿no?, ante las preguntas de la prensa, ante la pregunta de le ha apretado mucho el abogado del Madrid, ante este tipo de cosas, ¿no? Laporta ha dicho ante el juez que el Barça nunca ha querido alterar la competición. Nunca vio a Negreira ni a su hijo. Los informes los hacía el hijo. Hombre, bienvenido, bienvenido. Entonces, ¿por qué el padre cobraba 7,5 millones de euros si los informes los hacía el hijo? Y se encontraron de casualidad en un fondo de armario. O sea, los informes eran tan importantes que se encontraron de casualidad en un fondo de armario. El propio Laporta cuadruplicó los pagos a Negreira en su último año de mandato, ¿no? O sea que, por un lado, eran informes que se dejaban en el fondo del armario, por otro lado, eran informes que cada día se pagaban mejor, ¿no?, que se cuadruplicaban los pagos, insisto. Hay que recordar que estos pagos, según declaraciones de propios presidentes del Barcelona, venían desde los años 90, donde el Barcelona estuvo en muchas situaciones diferentes. Laporta explicó que al asumir el cargo estos pagos ya formaban parte del funcionamiento interno del club. Heredé esos pagos, pregunté a la dirección deportiva y nos dijeron que siguiéramos adelante con los informes. Curioso, cuando los entrenadores ni siquiera los utilizaban. Y los informes iban a parar al fondo de un armario. No teníamos conocimiento de los informes, han dicho Luis Enrique y Valverde, tampoco los necesitaba, eso han dicho. Las declaraciones de este viernes se incorporan al sumario de una causa que continúa en fase de instrucción desde el 15 de febrero de 2023, ¿vale? Ha sido una hora más o menos de declaración, tiene que haber muchos más detalles. Me interesan mucho las respuestas de Laporta, por supuesto, pero me interesan una barbaridad también las preguntas de la Fiscalía, del Real Madrid. No sé si la Liga habrá preguntado mucho o poco, lo desconozco, no lo sé. Me interesa mucho eso también, ¿vale? Porque las preguntas que se contestan con evasivas también nos pueden arrojar información. Hay que decir que no, recordemos que estos pagos reconocidos por el propio Joan Laporta vienen de épocas anteriores, vienen de la época de Núñez, a principios de los 90, al menos que sepamos desde ahí, ¿eh? Luego lo heredó Joan Gaspar y luego por los sucesivos presidentes que en distintas etapas, en distintos contextos, han seguido pagando y han seguido elevando esos precios, ¿no? Yo sí soy gerente o director de una empresa y tengo contratado un servicio externo, yo personalmente me preocuparía mucho de saber si ese dinero que me está costando ese servicio externo, uno, está satisfaciéndome y está consiguiendo lo que yo busco contratando a ese socio fuera de mi organización, y punto dos, estoy muy seguro de que si fuese directivo o gerente de una empresa no elevaría el pago por esos servicios a no ser de que me prometiesen o me garantizasen unas contraprestaciones mayores a las que ya estoy recibiendo anteriormente. A modo de recordatorio, el sainete que hicieron en aquella famosa rueda de prensa de Joan Laporta, donde estaban moviendo las cajas vacías, donde decían que estaban los informes que había preparado el hijo, no Enrique Negreira, no por lo que se pagaron. Me gustaría también recordar que esos pagos y esos contactos con Negreira, según el FC Barcelona, según declaraciones en medios de comunicación del propio Joan Laporta, venían de la época de Núñez, de Gaspar. Dasnil 95, si no recuerdo mal, se funda en el año 1995.
¿Qué ha pasado durante esos años? Nunca lo sabremos, pero lo que sí que estamos convencidos y seguros es que justo en el momento en el que Enríquez Negreira entra en el Comité Técnico de Árbitros, además con poderes dentro del mundo del arbitraje, el FC Barcelona empieza a cultivar muy bien esa relación con el que era vicepresidente del Comité Técnico de los árbitros. A mí no hace falta que venga un juez a decirme qué es lo que estaba haciendo el FC Barcelona pagando durante décadas al vicepresidente del Comité Técnico de los árbitros. No me hace falta porque he visto las facturas, porque se han visto también y saldrán seguramente durante el juicio esos burofax donde Enríquez Negreira contactaba con el FC Barcelona y les amenazaba con tirar de la manta, que era conocedor de muchas irregularidades que se habían producido, que con él les iría muchísimo mejor en el VAR, porque existen todas esas anomalías estadísticas que son auténticas aberraciones que no se han ido corrigiendo durante el paso del tiempo. Ahora sí que pueden estar más o menos estabilizadas, pero bueno, han encontrado también la forma de utilizar el frame corrector, el corruptor en la sala VAR. Y por eso digo que, pues bueno, a mí personalmente tengo muy claro qué es lo que buscaba el FC Barcelona para de unos pagos a un vicepresidente del CTA en activo, es que haya dicho que no conocía a Negreira ni a nadie de su entorno. O sea, es realmente increíble cuando, insisto, él le pagó 4 veces más de lo que ya cobraba por supuestamente esos informes arbitrales, que curiosamente hoy han confirmado también tanto Luis Enrique como Valverde, que fueron técnicos durante esa época que se investiga, que no tienen conocimiento alguno de los informes. Es que todo es rocambolesco, todo no tiene ningún sentido y realmente es espeluznante, ¿no? Y claro, cuando tienes 3 testigos, 2 dicen una cosa y el tercero, en este caso Joan Laporta, dice otra que no se compadece con lo que han dicho los entrenadores, pues alguien debería tener un problema, porque es imposible que todos digan la verdad a la vez, ¿no? Yo creo que la realidad la han dibujado 2 entrenadores que no tenían ningún motivo para mentir, salvo meterse en un lío sin dientes. Y claro, a nadie le gusta meterse en un lío ante la justicia. Y los 2 entrenadores, Ernesto Valverde y Luis Enrique, pues han dicho que ellos no tenían ni idea de esos informes arbitrales, que jamás los vieron y que no saben prácticamente de qué le están hablando, ¿no? El problema es que nadie sabe dónde están esos informes, ¿no? Y que nadie los ha visto y que no figuran. Me parece tremendo lo que está pasando y me parece que, bueno, yo sigo confiando en la justicia, que ponga un poquito aquí de justicia, valga la redundancia, porque la justicia civil, porque la deportiva, desde luego, ya ha demostrado que, bueno, que con esos chanchullos, cambios de leyes en el momento oportuno, etcétera, pues parece que todo esto va a quedar impune, pero por lo menos que tenga el reproche penal que yo creo que esto merece, ¿no? Porque es un escándalo sin precedentes, es un escándalo. Avanza la instrucción del caso Negreira y son muchas las preguntas que no puede responder, que no puede explicar Laporta a las inquisiciones que le hace el abogado del Real Madrid en el juzgado ante la jueza. Así lo recoge Miguel María García Cava, abogado. Laporta no puede responder cuando cada respuesta abre otra grieta. No puede explicar por qué los pagos crecieron un 800%. No puede explicar por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban los pagos como meras liberalidades. No puede explicar por qué el club ocultó información a Hacienda, a la Fiscalía, al Compliance y hasta a sus propios auditores. No puede explicar que el primer encargo documentado fuera una factura por packs de aloe vera. No puede explicar un mundial analizado antes de jugarse. No puede explicar que los informes técnicos incluyeran información privada de árbitros imposible de obtener sin influencia interna. No puede explicar por qué un hijo que dice no saber nada de los pagos a su padre era, según el club, el autor de unos informes que él ha reconocido cobraba por otro lado. No puede explicar cómo un analista en Turquía podía simultáneamente analizar la Liga Española. Más reacciones en la red social X, en este caso la de nuestro compañero, el periodista José Luis Sánchez, que reaccionaba a esto que os acabamos de leer con lo siguiente: demoledor, y desde luego que lo es, efectivamente.
Y además, Benito, una cuenta en X muy seguida por el madridismo, que está siguiendo además muy activamente el caso Negreira desde que se inició. Laporta, cada 5 años destruíamos los informes. Y dice, y va el tío, y en 2023 te saca un informe de 2014 acompañado de esa fotografía. La verdad es que todo esto no se sostiene por ningún lado y efectivamente habrá que dejar que la justicia siga avanzando, pero conviene recordar también que 2 exdirectivos del Barcelona, Toni Freixa y Albert Perrin, conocieron en una entrevista en la radio la existencia de los pagos a Enríquez Negreira. En una entrevista para la cadena SER Cataluña, Toni Freixa, exdirectivo blaugrana durante varios años con Rosell i Bartomeu, y Albert Perrin, vicepresidente del Barcelona en la primera época de Laporta, reconocen abiertamente la existencia de esos pagos y su origen. I el senyor Rosell, que crec que aquí la certa, diu, aviam, per lo que estem pagant, millor mantindre-ho, si no encara rebrem. Doncs bueno, ho mantenim i es manté. Si després s'ha pagat més, s'ha pagat menys... Però això que estàs dient, un moment, això que estàs dient és molt greu. Molt greu per què? Perquè és el vicepresident dels àrbitres. I? Home, semblava que estava tot molt amagat i resulta que ho sabia tothom, això. Però si això ve del senyor Núñez, del senyor Gaspar... Sí, però semblava que ho sabigués. Semblava que herència, el senyor Barto agafa herència. D'acord, però tothom s'ha fet el sorpresa ara, que no sabia res, i resulta que aquí en sabien uns quants. Aquí Freixa cuenta que los pagos a Negreira era lo único que se mantenía de una directiva a otra. El que passa que el Barça ha estat pagant durant molts anys a una persona que era vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres i no pocs diners. I justament ha deixat de pagar-la en el moment en què ja no ho ha estat. Justament en aquell moment ja ha deixat de ser una persona òptima per rebre o per ser contractada. Que quan es descobreix per part d'una junta arriben a la conclusió que és millor seguir-ho fent, no sigui que ens passi qualsevol cosa. I això ho fan totes les juntes. O sigui, el Barça que té la característica de que, com abans ho dèiem, de que quan arriben uns suprimeixen tot el dels d'abans, això no es va suprimir mai. Això va passar d'un president Núñez, Gaspar, Laporta, Rosell, Bartomeu, o sigui, i perquè el senyor Negreira va sortir del comitè tècnic d'àrbitres, que si no potser encara hi seríem, no? Además, dice que todo empezó por un complejo que tenía el Barcelona. Dic, si aquests estan tot el dia amb el complexe de que els perjudiquen, ja dic, fonamentat, però en definitiva complexa. A més tenia padrins que si no trucaven i deien et convé tenir aquest assessorament perquè t'anirà millor. Una frase que podría ser clave para entender por qué el Barcelona pagó al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Millor continuar i així no evitem problemes. I tots hi van estar d'acord. És que no ho entenc, perquè és que va començar amb uns imports, després es van anar creixent. No ho sé, en situacions d'aquestes, a vegades més val callar i pagar.